Hola, bienvenidos. Nos encontramos en el día de hoy con una persona, diría que muy polifacética, una persona que ha venido trabajando el tema de la economía del bien común como su fundador. Además es filólogo, sociólogo, politólogo, también es bailarín y ha venido utilizando toda esta cantidad de talentos para crear un movimiento muy especial que es el movimiento de la economía del bien común. Cristian, bienvenido. Muchas gracias por entrevistarme. Gracias a ti por aceptar la entrevista. Es un placer. Bueno, hablábamos un poco de las generalidades de la economía del bien común y tú haces mucho así tus manos, queriendo hacer como una comparación entre lo que significa el afán de lucro, la competencia desleal, y tú propones un modelo mucho más amable que tiene que ver con la cooperación y con la satisfacción de las necesidades humanas. En ese sentido, para ti, ¿qué significa el bien común? Bueno, para empezar, hay que preguntar cuál es el objetivo de las actividades económicas. ¿Por qué practicamos la economía? Y una respuesta rápida es para crear el máximo bien común. ¿Y quién puede definir qué es el bien común? Pues todas las personas afectadas. Y en nuestra visión del mundo, no solamente los seres humanos, sino todos los seres vivos. Pero por supuesto, empezamos con las necesidades básicas, lo esencial de todos los seres humanos, pero incluimos también el bien de los animales, de las plantas, de las generaciones futuras y del planeta. Esto en su conjunto podría ser el bien común, pero luego tenemos una metodología más refinada y tenemos un proceso en el cual la ciudadanía definiría exactamente cómo se entiende el bien común y, más importante, cómo se mide el incremento del bien común, con un producto del bien común que sería la nueva brújula para la economía, el nuevo objetivo compuesto de, digamos, subobjetivos, entre quizás 12 o quizás 20, y si se pregunta a las personas, no importa que sea en Chile, en China o en Alemania, la respuesta a la pregunta ¿qué es lo más esencial para una buena vida para todos? La gente suele responder pues la salud, la satisfacción con la vida en general, las relaciones florecidas, la cohesión social, la confianza, la distribución justa, la participación política y los derechos fundamentales, la estabilidad de los ecosistemas y la paz, por solamente enumerar los más frecuentes y más importantes. Y estos objetivos, estos subobjetivos en su conjunto, conforman el bien común. Muy bien, eso quiere decir que el bien común lo establece cada individuo, cada comunidad, depende. Sí, cada comunidad democrática, idóneamente, cada región, cada país, cada cultura, pero con el conjunto de sus miembros. Eso será al menos una vertiente importante del bien común. No es un dictador, no es una diosa, no es un genio quien defina, o un sabio, en el mejor de los casos quizás sí, pero metodológicamente preferimos que sea la totalidad de las personas o de los seres vividos afectados en esta región, en este país, en esta cultura. Bueno, y ahora pasando a un poco una esfera que tiene que ver con la productividad versus la felicidad, ¿no? Estamos en un mundo donde nos exigen producir y producir y producir y nos hemos olvidado un poco de el tiempo para la innovación, el tiempo para el desarrollo propio del talento humano. Entonces lo que te pregunto es si ese camino que tenemos de producir hacia el dinero limita en cierto modo el crecimiento integral del ser humano. Bueno, depende de cuál es el objetivo superpuesto y cuál es un efecto secundario subordinado. Si ponemos el crecimiento del dinero como objetivo superpuesto y máximo, pues como consecuencia sufren todos los valores humanos, las necesidades,
y las condiciones de una buena vida para todos. Si a la inversa ponemos o definimos como objetivo superpuesto estas necesidades básicas, los valores fundamentales, el bien común, y consideramos el dinero o el capital solamente como un medio, entonces tenemos el orden justo de las cosas y vamos a tener una economía al servicio del bien común. Pero el dinero siempre solo es un medio, nunca debe ser el fin. Pero hoy en día, evidentemente, bueno, hoy en día no siempre, el dinero se necesita para vivir, ¿verdad? Entonces, lo que yo te pregunto es si podríamos asociar un trabajo a la felicidad. Si el trabajo y la felicidad pueden ir de la mano, ¿podría ser? Encontrar un trabajo tan ideal como ese, en un mundo como este. Pues principalmente todo es posible. Es posible que el trabajo contribuya a la infelicidad. Sí. Es posible que una actividad económica no remunerada contribuya a la felicidad. Pero también es posible que el trabajo remunerado contribuya a la felicidad. Este es el estado de las cosas al que aspiramos, pero hay que proveer las condiciones, el diseño de la economía para que esto ocurra. Y el balance del bien común, que es el derivado del producto del bien común en el nivel de las empresas, asegura que el trabajo contribuya a la felicidad. Porque cada empresa tiene que preguntarse, ¿el trabajo que ofrecemos tiene sentido? ¿Es seguro y saludable? Los trabajadores pueden codeterminar en las decisiones estratégicas de la empresa, pueden compaginar el curro con la familia y otros intereses en la vida, y es diverso e inclusivo los empleos, integrando a migrantes, a personas desfavorecidas de todo tipo. Entonces, y así aseguramos que el trabajo remunerado no carezca de sentido, sino tenga sentido y contribuya a una buena vida para todos en todos sus aspectos. Exactamente, pero yo te digo, hace poco le pregunté a los estudiantes si se verían trabajando en algo que no les gusta, y decían, si me pagan bien, creo que sí lo haría. Claro, el ser humano es capaz de todo. El ser humano puede convertirse en asesino, el ser humano puede convertirse en soldado, y el ser humano tiene la libre elección de trabajar por dinero sin sentido. Y ahora depende mucho de qué se cuenta y qué se imparte en las clases de economía, en la educación económica. Y si las universidades y las business schools dice que el ser humano en primer lugar es un homo economicus, entonces van a apuntar este tipo de personas que hacen todo por dinero. Si a la inversa, las business schools y las universidades y en las facultades de economía y administración de empresa también nos cuentan que el ser humano es un ente social, un ente con compasión ecológica y un ente con sentimientos morales. La palabra de Adam Smith, sentimientos morales, empatía, colaboración, afecto, cuidado de otros. Pues entonces los graduados de los estudios económicos van a comportarse de otra forma, van a tomar otro tipo de elecciones y no van a hacer todo por dinero, sino van a buscar trabajo con sentido, empresas y bancos éticos, y si ganan suficiente dinero como para cubrir sus necesidades básicas, esto sí era suficiente. Quizás tendrán, aparte del trabajo remunerado, otras actividades en sus vidas, relaciones de todo tipo, vecindad, compromiso social, que les satisfarán necesidades básicas, que es parte de lo económico, la esencia de lo económico es la satisfacción de necesidades básicas. Si esto lo conseguimos gracias a empresas, gracias a bancos, gracias a dinero y gracias a mercados, está bien. Pero si lo conseguimos sin todo eso, en otra forma de vivir, de convivir, es quizás todavía mejor. Creo que es algo muy importante, que son los valores.
cómo podríamos, o no puedo imaginarme concebir la economía en un modelo que está concebido bajo una competencia basada en la avaricia, en el egoísmo, en la deslealtad, en la deshonestidad. Entonces, ¿con qué valor podemos reemplazar nosotros la competencia a la que ya estamos como tan acostumbrados? Pues, por ejemplo, en la cooperación. Y esto lo digo como psicólogo y sociólogo, porque lo he estudiado y me constan estudios cuáles son las estrategias que motivan más fuertemente a las personas y consiguen que rindamos más, ¿no? Porque esto es lo que al final les interesa a los economistas, qué es lo que motiva de forma más eficaz a las personas para que rindan más. Y según los resultados de la ciencia empírica, no es la competencia, sino la cooperación. La cooperación. Y la explicación es porque la cooperación nos motiva de otra forma que la competencia. La competencia, definida como win-lose, hace que si yo quiero ser mejor que tú y si tú tienes que perder para que yo pueda ganar, entonces esto crea miedo entre nosotros, de forma consciente o inconsciente. Pero el miedo no es un buen factor de motivación, a mi modo de ver. Mientras que en la cooperación, definida como win-win, si tú ganas, yo gano también. Y a la inversa, lo que nos motiva en la cooperación es la buena relación, es la relación florecida. Y ahora sabemos desde la ciencia que la cooperación motiva a las personas de forma más fuerte que la competencia. Y esto es un resultado científico que deberíamos tomar en serio en la economía, en las ciencias económicas, diseñando la economía, los mercados y otros escenarios de la economía en base a la cooperación, ¿no? Y el segundo paso que tenemos que dar es imaginarnos una economía quizás de mercado basada en la cooperación. Porque hoy día, en la competencia, las empresas se luchan entre ellas y se tragan una a otra y se hacen cada vez más grandes y se crean oligopolios y casi monopolios, ¿no? Y si estos cooperaran entre ellos, crearían cárteles, y esto es algo malo, por supuesto. Pero en una economía del bien común, las empresas se mantendrían pequeñas y muy chicas, pequeñas y medianas empresas, y estas no tienen mucho poder. Y si estas cooperan a favor de los consumidores, a favor del medio ambiente, a favor de la comunidad democrática y a favor del planeta, entonces todos saldríamos beneficiando. Es una forma de repensar la economía, de repensar mercados, basándolos en el principio de la cooperación en vez de la competencia. Pero sabes, ahora que tú hablas un poco de la parte de la motivación, muchas personas esperan conseguir esa motivación de manera externa y no en su interior. Yo soy docente, tengo alumnos y bueno, aprovechando todos los talentos que tienes, porque tienes muchos talentos, es multitalentoso, te felicito. ¿Qué consejo le das como psicólogo también a los estudiantes para que ellos encuentren la motivación en el ser, en su interior, no en el exterior, sino en el interior? Bueno, ahora nos tenemos que saltar a la psicología individual y algo muy básico que no es controvertido es que la motivación intrínseca es más fuerte que la motivación extrínseca. Por ejemplo, queriendo ser mejor que otro es una motivación extrínseca y sabemos que es más floja, menos fuerte que la intrínseca. Es, por ejemplo, sacar mis talentos, saber quién soy y contribuir algo con sentido al mundo. Estas son motivaciones intrínsecas y estas motivan mejor. Pero el consejo que daría a cualquier persona, no importa que sea un estudiante, una alumna o un bailarín, es escucha hacia tu interior, escucha tu corazón y conócete. Sé cuáles son tus necesidades, tus propias emociones, tus percepciones, tus propios pensamientos y tus necesidades. Yo creo que esto es lo esencial. Conócete
Y cuanto mejor te conoces, pues más feliz puedes ser. Y una mejor herramienta para los demás, para la felicidad de otros seres humanos, puedes ser. Y si no sabes cómo hacerlo, pues un último consejo quizás, busca el silencio, busca el vacío y busca la relación con tu cuerpo, empezando con la respiración, quizás en la naturaleza. Y de ahí, poco a poco, si tienes preguntas profundas y esenciales, crecerás en las respuestas, como dijo Rilke. Pasando a la esfera del ser humano integral, hace 2 semanas teníamos una clase con los estudiantes. Era una lectura sobre grandes pintores o grandes escritores que hicieron cosas maravillosas, pero que tuvieron una vida privada terrible. Por ejemplo, historial de maltrato contra la mujer, abandono de los hijos. Y pensábamos, ¿puedo ver yo a esa persona, esa gran obra, la puedo ver igual? Y te pregunto, Cristian, ¿puede realmente una persona separar su vida privada de la obra o de su oficio? O sea, como, Bueno, soy aquí, soy acá. me temo que en la economía de hoy estamos todos obligados a diseccionarnos y a disociarnos en dos personas opuestas, porque aprendemos y sabemos que si somos amables, empáticos, solidarios, cooperativos, cuidadosos unos con otros, esto es lo que hace florecer nuestras relaciones y esto es lo que nos hace felices, ¿no? Y luego vienen los economistas neoclásicos con sus libros de texto y empiezan a hablar del supuesto homo economicus y de su egoísmo y de la competencia y del crecimiento ilimitado y de la insaturabilidad del ser humano. Y esto es una narrativa completamente distinta, yo diría incluso opuesta, y tenemos que diseccionarnos en esta cosa. Me parece una contradicción. Una locura. Me parece una contradicción absolutamente insaludable. Yo por eso abogo por la integración de la esfera económica en las otras esferas de la vida. No propagando ni viviendo otros valores que en las demás esferas de la vida. El mensaje principal de la economía del bien común es que deberíamos vivir los mismos valores de la economía que en todas las otras esferas de la vida. Y están en las constituciones: dignidad, solidaridad, justicia, sostenibilidad, democracia y participación. Esto, si comparas esto con los libros de texto, egoísmo, competencia, afán de lucro, crecimiento ilimitado, insaturabilidad, no tienen que ver. Yo creo que deberíamos desechar completamente esa visión errónea del ser humano y acoplar las actividades económicas y el propio diseño político de la economía a los valores de siempre, de las constituciones del propio Adam Smith o incluso de Aristóteles, por ejemplo. Cuando Aristóteles hablaba de economía, él hablaba de una economía del bien común. Esto deberían al menos saber todos los estudiantes de economía, porque Aristóteles, lo que tú acabas de describir, ese afán de lucro, ese crecimiento, esa ansiedad insaciable, esto lo llamaba crematistique. Utilizaba otro término y lo diferenciaba del término economía. Y por eso mi apuesta es, pues, olvidemos o desechemos la crematística y pongamos toda nuestra atención a una economía de verdad, que desde su inicio ha sido una economía del bien común. Generalmente los coach de hoy en día, nosotros vamos para que nos ayuden a ahorrar tiempo para seguir produciendo y produciendo, pero no se habla mucho de el tiempo nuestro. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuánto tiempo dedicas a tu ser y qué importancia tiene ese tiempo en tu vida? O sea, el tiempo tú con tú.
En lugar de tener un tiempo como para los demás o para... Pues en mi caso personal trato de empezar el día con el baile Sí. hasta que tengo una sensación corporal y anímica y emocional tan buena que ya no puede ocurrir que hasta la tarde me vaya mal. Pero esto es algo bastante personal, creo. Por eso la respuesta más general la pondría así. El propio Keynes tuvo la visión de que sus nietas y sus nietos trabajarían solo 15 horas por semana en un ensayo visionario. Otros think tanks que están pensando en cómo queremos vivir, no cómo vivimos hoy, sino cómo queremos vivir bien mañana, proponen que quizás 20 horas es un buen horario, 20 horas por semana, un buen horario para el trabajo remunerado. Y entonces tenemos suficiente tiempo como para cuidar nuestras relaciones, nuestras familias, nuestros amigos, las vecindades, el compromiso político y democrático, y también tener tiempo libre para nuestras pasiones, para buscar nuestras fuentes de fuerza, digo yo. Solo si tenemos suficiente tiempo para entender y encontrar nuestras fuentes de fuerza, yo creo que podemos llevar una vida feliz. Y si trabajamos 40 horas por semana, yo creo que no nos queda suficiente tiempo para ninguna de estas otras actividades que acabo de enumerar. Y quizás un mensaje alentador al final. Empezamos con un horario semanal de 80 horas y hemos conseguido reducirlo a la mitad, ahora 40. Y lo que hace falta es, una vez más, reducir el horario laboral a la mitad, a más o menos, ¿no? 20 horas. Y entonces yo creo que podemos llevar una vida más feliz, más integral. Pero un aspecto importante, vamos a producir menos, pero vamos a tener nuestras necesidades básicas mejor satisfechas y vamos a necesitar menos. Y esto es un aspecto ecológico esencial, porque ahora estamos produciendo demasiado y estamos gastando y desechando demasiado y estamos destruyendo las bases de la vida. Y por eso esto es una economía destructiva, pero no es una economía porque una economía siempre es creadora. Tenemos una crematística destructiva, y si queremos crear una economía creativa y constructiva, pues yo creo que uno de los aspectos del diseño de la economía de mañana es un horario laboral reducido a unas más o menos 20 horas por semana y persona. Muchas gracias por entrevistarme. Gracias a ti por aceptar la entrevista.